Gracia y paz a vosotros. Doy gracias al Señor por esta nueva oportunidad que me da de estar junto a ustedes, la iglesia en Valdivia. Y en esta ocasión voy a continuar con las exposiciones en relación al reino de Dios. Ya, como es conocimiento de todos los presentes, ya he venido dando algunas exposiciones al respecto. Por ejemplo, tuvimos una exposición que titulamos Introducción al Reino de Dios. Introducción al Reino de Dios. Después vimos lo que es el reino universal de Dios. Posteriormente vimos lo que es el reino espiritual de Dios. Y ahí hicimos una pausa y vimos el reino de las tinieblas, parte 1. Y hoy voy a continuar con eso, el reino de las tinieblas, parte 2. Y posteriormente, si Dios lo permite, vamos a continuar con el reino espiritual de Dios, parte 2 también. Es decir, en este momento estamos haciendo que interactúe el reino espiritual de Dios con el reino de las tinieblas. ¿Cuáles son sus diferencias? Etcétera, etcétera. Obviamente todo dentro del reino universal de Dios. Ahora, el propósito de la presente empresa espiritual es hablar de las 6 dimensiones del reino de Dios. El reino tiene 6 dimensiones. Repito, la primera dimensión es el reino universal de Dios. La segunda dimensión es el reino espiritual de Dios. La tercera dimensión es el reino teocrático de Dios. La cuarta dimensión es el misterio del reino de Dios. La quinta dimensión es el reino milenario de Dios. Y la sexta dimensión es el reino eterno de Dios. El reino de Dios tiene 6 dimensiones que son como ciertos aspectos dentro del gran tema del reino de Dios. No se separan, pero sí se distinguen. Y en ese sentido, estamos exponiendo una tras una las dimensiones. Dicho eso, me vi en la obligación de hablar del reino de las tinieblas para que tengamos el panorama completo, ¿ya? Y repito, hoy vamos a seguir con la exposición del reino de las tinieblas, parte 2. ¿Dónde están alojadas estas exposiciones? Dios mediante las tengo en mi canal de YouTube. Ahí pueden dirigirse y refrescar la memoria a aquellos que se han olvidado, a aquellos que quieren repetir, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a dar algunas definiciones para recordar. Decíamos lo siguiente. Bueno, la palabra reino en la Biblia, en hebreo es malkut y en griego es basileia. Es una doctrina que nosotros las encontramos por toda la Biblia. Desde Génesis a Apocalipsis encontramos el término reino. En el original hebreo, Antiguo Testamento, repito, es la palabra malkut y en el Nuevo Testamento es la palabra basileia. Pero cuando uno estudia la Biblia, esta doctrina tiene tantos aspectos que debido a esa razón nos vemos en la obligación de presentar esta doctrina en sus diferentes dimensiones. Obviamente el contexto en el cual salga la palabra reino demandará la dimensión a la cual se trata. El tema del reino es un tema de suma importancia para entender la panorámica de la Biblia. De hecho, el tema del reino de Dios es el gran tema de la Biblia. Es el tema al lado del cual giran todos los demás temas. El tema del reino de Dios es muy bueno estudiarlo porque uno de los beneficios que nos da esto es tener una filosofía de la historia. Entendemos el programa del reino de Dios, entendemos la agenda que Dios está ejecutando a través de la historia, nos da una panorámica, repito, nos enseña los propósitos de Dios
revelados de la alfa a la omega, entonces es de suma importancia para el predicador expositivo que entienda el gran tema de la Biblia. Ayer conversábamos con el hermano Erwin algunas cosas cuando estábamos en su casa y hablamos del pacto abrahámico, que es un tema íntimamente relacionado con el reino de Dios. De hecho, un huracán, ustedes saben que un huracán tiene un ojo, tiene un centro, ¿cierto? Traiga a su memoria un huracán, como se ve así en las imágenes que a veces los meteorólogos dan. Es un huracán que tiene un ojo y todo lo demás gira en torno a ese ojo. Bueno, el tema del reino de Dios vendría siendo el ojo del huracán de la revelación progresiva de Dios. Imagínese la Biblia desde Génesis a Apocalipsis como un gran huracán de Dios. Un huracán de versículos bíblicos. Un huracán de revelación progresiva. Pero esa revelación progresiva tiene un ojo, tiene un eje alrededor del cual gira todo. Ese es el tema de la Biblia y se han propuesto muchos temas en relación a esto, pero en pro de un estudio inductivo y serio, soy de los que me adhiero a que ese ojo es el tema del reino de Dios, porque es un tema tan amplio que involucra todos los demás temas. Si bien es cierto, habrán otras posturas que dirán que el tema es otro, no obstante, a mi juicio, creo que el que más justicia le hace a la Biblia, en el todo y en la parte, es el tema del reino de Dios. Hay otros temas también que cruzan la revelación progresiva, por cierto, y muy importante. Entonces, tenemos el tema del reino de Dios, que es el gran tema de la Escritura. Pero tenemos también el tema de los pactos y el tema del pacto abrámico. En pro de la ilustración que estoy desarrollando, sería algo que está en el centro de ese ojo del huracán. Es decir, el reino de Dios tiene un programa que ha de desarrollar a través de la historia. Pero ese programa se comienza a materializar formalmente a través del pacto abrámico. Repito, el tema del reino de Dios tiene una agenda a desarrollar en la historia. Pero esa agenda no es una agenda vacía, es una agenda que está escrita. Y esa agenda se comienza a revelar al hombre de manera formal a través del pacto abrámico, que es el pacto papá, padre de los demás pactos que la Biblia revela, padre del pacto de la tierra, padre del pacto davídico, padre del nuevo pacto, etc. Incluso el pacto mosaico está dentro del paraguas llamado pacto abrámico. Si bien es cierto, Dios desde Génesis, desde el capítulo 1, ya comienza a revelar su programa de reino, no obstante, en el capítulo 12 de Génesis se materializa formalmente cuando Dios llama a Abraham. Porque ahí Dios da promesas. Da la promesa de la tierra, da la promesa de una simiente, da la promesa de una bendición de carácter internacional que posteriormente se desarrollará en el tejido de la revelación progresiva hasta llegar al Nuevo Testamento. Entonces, el tema del reino de Dios, cuando uno trata de definir todo lo que la Biblia dice del reino de Dios, juntando todas las dimensiones del reino de Dios, y uno quiere hacer una definición que integre todas las dimensiones, podríamos decir que el reino de Dios es el derecho que Dios tiene, punto 1. Es el derecho que Dios tiene de ejercicio
y dominio sobre el ámbito de su creación. Nótese que esta definición trata de integrar todas las dimensiones del reino de Dios. Es una definición que trata de hablar del reino de Dios en todos sus rincones. Repito, el reino de Dios es el derecho que Dios tiene. O sea, Dios tiene un derecho. Dios tiene un derecho. ¿En qué consiste este derecho? Es un derecho de ejercicio y dominio. Dios tiene derecho a ejercitar y dominar y expresar su soberanía en el ámbito de su creación. Ahora, sin embargo, esa es una definición que trata de dar una definición integral del reino de Dios. Sin embargo, cada dimensión del reino de Dios tiene su propia definición. ¿Me siguen? Y son 6 las dimensiones. Por ejemplo, ¿cómo definíamos el reino universal de Dios? Que es la primera y gran dimensión del reino de Dios. Es el aspecto más amplio, del reino. Y decíamos que el reino universal de Dios es el ejercicio absoluto y soberano que Dios tiene sobre la creación visible e invisible de forma constante desde la eternidad hasta la eternidad. Repito, el reino universal de Dios es el ejercicio absoluto y soberano que Dios tiene sobre la creación visible e invisible de forma constante desde la eternidad hasta la eternidad. Es decir, todo lo que pasa, todo lo que pasó ayer, todo lo que está pasando hoy y lo que pasará mañana está dentro de ese reino universal. Todo lo que se le venga a la mente. Cosas buenas, cosas malas, entre malas y buenas, mezcladas, mixtas, lo que a usted se le ocurra, todo está dentro de ese concepto de reino universal de Dios. Dentro de ese reino universal de Dios está hasta el diablo. Y es más, le voy a dar una noticia. Ese reino universal, dentro de ese reino universal, incluso está usted. ¿Qué le parece? Ahora, dijimos que también había otra dimensión que era el tema del reino espiritual de Dios. Y decíamos básicamente que el reino espiritual es el reino de los creyentes. Es el reino donde se han movido ayer, hoy y mañana los creyentes, el pueblo de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis, todos los que han creído en Dios son parte de ese aspecto del reino, el reino espiritual, que está dentro del reino universal. Es decir, si alguien preguntara, ¿está vigente el reino universal? La iglesia debe decir, amén, el reino universal es una realidad presente. Si alguien dijera, ¿está activo y presente el reino espiritual de Dios? La iglesia debe decir, sí, está vigente, está presente el reino de Dios. En ese sentido no hay ningún problema que usted cante una alabanza que hable del reino de Dios en esos conceptos. Ahora, sin embargo, dentro del reino universal no siempre se ha adorado a Dios. Hay gente, hay personas que se han levantado en rebelión. ¿Me siguen? Comenzando con la rebelión de Satanás, que comenzó la rebelión en el cielo. Ahí se inaugura, con la rebelión de Satanás, se inaugura el reino de las tinieblas, que después toma expresión en la historia. Pero ese reino nace en el cielo con la rebelión de Satanás. Y en el reino de las tinieblas, parte 1, vimos
y dispensamos la comprensión del reino de Dios a través de las moradas que Satanás ha tenido. ¿Se acuerdan? Vimos que Satanás moraba cerca del trono de Dios. Vimos que Satanás también moró en el jardín mineral. Vimos que Satanás actualmente mora en las regiones celestes. Vimos también que en el contexto de la tribulación escatológica será echado de arriba y morará en la tierra por un corto tiempo, pero morará en la tierra. Tendrá su residencia en la tierra. También dijimos que al final de la tribulación escatológica Satanás será echado al abismo y también será su morada en el abismo. Dijimos también que al final de los tiempos Satanás será echado al lago de fuego, que será su morada definitiva y eterna. Entonces, esgrimimos, dispensamos, administramos el reino de las tinieblas a través de las moradas de Satanás. Hoy en día continuamos esto y vamos a ver algo de la obra de Satanás. El reino de las tinieblas tiene a alguien que lo gobierna, que es Satanás. Tiene secuaces, tiene súbditos. Dentro de su reino están los espíritus malignos, los ángeles que cayeron, que no guardaron su dignidad, etcétera, etcétera, que le siguieron en esta rebelión. Y también están todos aquellos que no creen en Dios, es decir, los incrédulos, los paganos. De hecho, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19, dice: sabemos que somos de Dios, eso es el reino espiritual, pero continúa, y el mundo entero está bajo el maligno. Ese es el reino de las tinieblas. Entonces, dentro del reino universal, imagínense un gran círculo, hay dos círculos más pequeños. Uno se llama el reino de Dios, el reino de los creyentes, y el otro se llama el reino de las tinieblas, el reino de los incrédulos. ¿Me está siguiendo? Satanás gobierna la esfera del reino de las tinieblas. Ahora, dentro de esa esfera, Satanás tiene una obra que está realizando. Satanás está activo. Satanás está obrando. Satanás tiene obras. Satanás tiene frutos. Frutos malignos, pero fruto tiene. Entonces, si quisiéramos agotar el tema de la obra de Satanás, tendríamos que al menos tener 9 exposiciones. Por eso me veo en la necesidad de tomar la parte más más significativa de su obra para traer luz a esta empresa que estoy desarrollando. Pero solamente para dar una panorámica escueta, permítanme mostrar en qué consiste la obra de Satanás. Por ejemplo, podríamos hablar de la obra de Satanás en el cosmos. La obra de Satanás en el cosmos. Podríamos hablar de la obra de Satanás en el Antiguo Testamento. Podríamos hablar de la obra de Satanás en la vida del Mesías. Cómo la obra de las tinieblas se relacionó con el Mesías. Cómo fueron esas confrontaciones entre Jesucristo y Satanás. Podríamos hablar de la obra de Satanás en relación a las naciones gentiles. ¿Cómo Satanás se relaciona con las naciones gentiles? Podríamos hablar de la obra de Satanás en relación con Israel. Podríamos hablar de la obra de Satanás en relación con los incrédulos. Podríamos hablar de la obra de Satanás en relación con los creyentes, es decir, con aquellos que pertenecemos al reino espiritual. ¿Qué pasa? ¿Puede atacarnos? ¿Dios permite que nos ataque? ¿Hasta qué punto lo permite si es que lo permitiera? ¿Me está siguiendo? ¿Dios usará a Satanás para disciplinarnos? Eso es interesante. La obra escatológica de Satanás. ¿Qué es lo que Satanás va a hacer en el futuro? De hecho, yo en mi Facebook puse 5 cosas que Satanás va a hacer en el futuro. Puede ir a mi Facebook y verlo. Ahora, el aspecto 9 es lo que vamos a ver hoy. La obra de Satanás
en relación al programa del reino de Dios. O sea, el reino de Dios tiene una agenda, tiene un programa, tiene un diseño. Y por ende, el reino de las tinieblas tiene un antirreino, un antidiseño, una antiagenda. Y no es que Satanás invente algo en pro de su creatividad solamente, no. Lo que pasa es que Satanás mira la agenda de Dios y la falsifica. Y eso es el programa antirreino. Así que a través del devenir de la historia, cada vez que hay una obra de Dios, hay una falsificación de Satanás. Permítanme ilustrar esto con el arco iris. Se da cuenta que cuando aparece el arco iris, si usted mira bien, siempre aparece otro arco iris que no tiene los colores tan resaltantes como el que nosotros vemos. Hay otro arco iris. Si no lo ha visto, tome atención. Está el arco iris y hay otro arco iris. No es que el otro arco iris sea el arco iris de Satanás, simplemente estoy usándolo como ilustración. Entonces, el principio del antirreino es este. Este es el principio. Cada vez que Dios hace algo, el reino de las tinieblas levanta una falsificación. Repito, el principio es este. Cada vez que el reino de la luz realiza una obra, el reino de las tinieblas realiza una falsificación. Siempre. Siempre. Si usted lee la Biblia bajo estos lentes, siempre encontrará la falsificación de Satanás o del reino de las tinieblas. De hecho, si nosotros fuéramos a Génesis 3:15, ¿qué es lo que pasa ahí? Está la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. El programa de Dios y el programa del diablo. El programa de Dios y el programa del diablo. Por ejemplo, si aplicáramos este principio a una familia X, donde hubieran creyentes y no creyentes, en ese perímetro tan pequeño, a la luz del principio que estoy mencionando, diríamos que se encuentra el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Hay dos agendas en tu casa. La agenda del reino de Dios y la agenda del reino de las tinieblas. Los hijos que no han creído en Jesucristo, desde ya deben entender que si no creen en Jesucristo, son hijos del diablo. Y pertenecen al reino de las tinieblas. Por ejemplo, si hay un esposo que cree en Jesucristo, está en el reino de la luz. Y si su esposa no cree en Jesucristo, está en el reino de las tinieblas. ¿Y saben qué? Se acuestan juntos. El reino de la luz y el reino de las tinieblas, juntos, acostados. Interesante, ¿no? Entonces, ese es el principio. Cada vez que la luz hace algo, las tinieblas lo replican en sentido falsificador. Pero todo, tanto el reino espiritual como el reino de las tinieblas, están dentro del reino universal de Dios. Eso significa que Dios igual lo controla todo. A tal punto que Dios usa a Satanás para sus propósitos. En ese sentido, Satanás es un siervo de Dios. ¿Sabía usted que Satanás es un siervo de Dios? ¿Y sabía usted que como creyente usted no debe faltarle el respeto a Satanás? ¿Qué está diciendo este hombre? Por ejemplo, expresiones folclóricas en nuestra realidad chilena, cristiana evangélica, expresiones como ahí viene el pata de lana, este otro niño, escuché que una vez le dijo a alguien, a Satanás, este otro niño, el coleflecha,
pisémosle la cabeza a Satanás, todas son expresiones que Dios repudia. ¿Sabía eso? ¡A Satanás se le respeta, señores! Esa parte que se grabe para YouTube. Más de alguien estará diciendo, este es un instrumento del diablo. ¡Wow! Nunca pensé decir eso cuando empecé a predicar en mi vida. Quiero que entendamos que Satanás es usado por Dios como su siervo. Quiero que ustedes entiendan que Satanás tiene una dignidad dada por Dios. ¿Sabía eso? Que incluso cuando Miguel se enfrentó con Satanás, ¿qué hizo? No se metió con Satanás, le dijo: el Señor te reprenda. ¿Y sabía usted que una de las características de los falsos profetas y falsos maestros siempre es hablar en contra de las autoridades? ¿Sabía usted que Satanás es una autoridad? Satanás es el rey del reino de las tinieblas. Así que lo más seguro es que a veces me voy a encontrar defendiendo a Satanás en medio de teologías torcidas. ¿Significa que yo estoy de acuerdo con la agenda de Satanás? No, yo estoy de acuerdo con la agenda del Rey de Reyes y Señor de Señores, que cuando Él se para en su trono, hasta los demonios se alinean en sus propósitos. Ahora, vamos a ver entonces el reino de las tinieblas, pero vamos a ver la agenda antirreino, el programa de las tinieblas que le hacen la competencia al reino de Dios. Y en ese sentido, vamos a ver, punto 1, que así como hay una verdadera religión, hay una falsa religión. Así como hay un verdadero Mesías, hay un falso Mesías o falsos Mesías. Vamos a ver que así como Jesucristo tiene seguidores, nosotros los cristianos, también hay falsos seguidores que dicen seguir al verdadero, pero en el fondo están siguiendo al falso. Vamos a ver que así como hay una teología verdadera, hay una falsa teología. Hay una verdadera teología bíblica, hay una falsa teología bíblica. Hay una verdadera teología sistemática, hay una falsa teología sistemática. Así como hay una verdadera teología histórica, hay una falsa teología histórica. Así como hay una verdadera teología práctica, hay una falsa teología práctica. Así como hay una verdadera apologética bíblica, hay una falsa apologética bíblica. ¡Wow! Así como hay una verdadera enseñanza de predicación, hay una falsa enseñanza de predicación. Hay homiléticas bíblicas y homiléticas del diablo. Por lo general, las homiléticas del diablo son los que no dejan que el predicador se mueva del púlpito. Son homiléticas del diablo. Y por lo general anidan en seminarios aparentemente exitosos, donde los predicadores se crean como fábricas, pero todos dicen lo mismo. Están ahí como verdaderas momias, los hijos del diablo. ¡Ay, que no te muevas porque te vas a salir del contexto! No te muevas, no te salgas de aquí porque te vas a salir del contexto. ¡Ay, no saques el dedo del versículo que estás predicando porque te vas a perder! Váyanse al diablo. Como si los primeros predicadores predicaban con púlpito. Entonces, hay una falsa teología. El otro punto es que así como hay verdaderos milagros, hay falsos milagros. Punto 6.
Así como hay un verdadero milenio, hay un falso milenio. Entonces, la agenda del reino de las tinieblas es una antiagenda. Es un programa antirreino. Por eso que cada vez que tú me dices que crees en Jesús, yo voy a decir, ¿en qué Jesús cree este? ¿O en qué Jesús cree esta? Cuando alguien diga que cree en el Espíritu Santo, yo voy a decir, ¿en qué Espíritu Santo cree esta o este? Cuando alguien crea en la Biblia, yo voy a decir, ¿en qué Biblia está creyendo este? ¿Este será un agraciado o un desgraciado? Desgraciado porque no ha llegado a la gracia. Así debemos mirar esta cuestión. Ahora, si bien es cierto, la agenda del reino de las tinieblas está en contra del reino espiritual, sin embargo, desde el punto de vista de la soberanía de Dios del reino universal, aún la agenda del diablo es parte del programa de Dios. ¿Qué estás diciendo, Freddy? Porque Dios usa causas secundarias sin ser parte de la maldad, pero las usa instrumental y providencialmente, de tal manera que la agenda del reino de la espiritual es una agenda de Dios. Pero a la luz del reino universal, aún la agenda del diablo es usada por Dios. Alguien dirá, me estás confundiendo, Freddy. Entonces lee tu Biblia. Vamos a comenzar. Yo siempre he dicho, aquí o allá, quiero, con la ayuda de Dios, por la gracia de Dios, predicar la verdad. Pero si no voy a predicar la verdad, quiero ser el mejor instrumento del diablo chileno. Pero a medias tintas no, señores. Pero mi alegría, mi afán es servirle al Señor, seguir la verdad, predicar la verdad aunque duela, pero que sane, que dé una cosmovisión integral de lo que la Biblia dice. Ahora, el reino de Dios se desarrolla y se materializa a través de los pactos, y estos pactos en alguna medida causan ciertas dispensaciones. El dispensacionalismo clásicamente habla de 7, desde la dispensación de la inocencia, la dispensación de la conciencia, la dispensación del gobierno humano, la dispensación de la promesa, la dispensación de la ley, la dispensación de la gracia y la dispensación del reino. ¿Qué cosas son las dispensaciones? Los críticos del dispensacionalismo van a decir que las dispensaciones son diferentes formas de salvación. Ahí aplicarán un hombre de paja. Pero sin embargo, las dispensaciones no son diferentes formas de salvación. No. El verdadero entendimiento de las dispensaciones es que las dispensaciones son formas peculiares que Dios usa para administrar su reino a través de la historia. Las dispensaciones nos dan una filosofía bíblica de la historia. No tiene que ver con salvación. La dispensación no tiene que ver con una singularidad de la salvación. Las dispensaciones tienen que ver con la administración del reino de Dios en la historia. Ahora, estos puntos que vamos a ver, entendamos que se manifiestan de diferentes maneras dependiendo de la dispensación que estén. ¿Me siguen? En el pasado hubo una falsa religión, en el presente hay una falsa religión y en el futuro habrá una falsa religión.
Lo común es que es una falsa religión, pero adquiere ciertas características del momento en el cual se manifiestan. Por ejemplo, acompáñame a 2 Corintios, capítulo 11, versículo 13 y 15. Vamos a ver el punto de la falsa religión. Y si alguien tiene algún confort que me facilite, sería ideal. El primer punto, falsa religión. 2 Corintios, capítulo 11, versículo 13 y 15. ¿Está ahí? Vamos a dar lectura. Dice así, abro comillas. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Por ejemplo, la iglesia en Valdivia, la iglesia local en Valdivia tiene un pastor, tiene líderes, tiene predicadores. Si la iglesia en Valdivia fuera una fe falsa, el pastor de esta iglesia sería un ministro de Satanás. Y nosotros seríamos la fotocopia de la verdadera iglesia. ¿Me siguen? Si no es así, el pastor Rodrigo es un siervo de Dios, un ministro de la palabra de Dios. Ahora, así como hay pastores verdaderos, también hay falsos pastores. Así como hay verdaderos apóstoles, los que están en la Biblia, también hay, así como hay verdaderos apóstoles que están en la Biblia, también hubieron falsos apóstoles, como también hoy hay falsos apóstoles. Siempre la agenda del reino de las tinieblas es la antítesis del programa del reino de Dios. Es un conflicto de tesis. O estás en la tesis de la luz o estás en la antítesis de las tinieblas. No va a faltar el mezcladito que va a querer hacer una síntesis, una mezcla de las dos tesis. También existen esos locos. Yo prefiero ser del diablo, pero no ser una síntesis. Porque una síntesis es un pie en la luz y un pie en la tiniebla. O sea, un penca. No, o somos de la tesis de la luz, el reino de Dios, o somos de la tesis del diablo. El pastor de casa tiene su antítesis, que es un pastor falso. En mi caso yo también tengo una antítesis. ¿Quién será? ¿Mi antítesis? Seguramente debe ser un fallado de la cabeza que anda por ahí. Pero el reino de la luz siempre tiene una antítesis, que es el reino de las tinieblas. Por eso que incluso los solteros que son cristianos, mire los principios cómo los aplico. Incluso los solteros que son cristianos, esto no lo tenía pensado decir, viene un rema, dijera el perdido. Pero, ¿por qué Dios manda que el creyente tiene que casarse con alguien creyente? No, que no os juntéis en yugo desigual. ¿Por qué?
Porque estás uniendo una tesis con la antítesis. Y tarde o temprano van a hacer una síntesis. ¿Me está entendiendo, hermano? Usted tiene que casarse con la tesis, con otra tesis, no con la antítesis. Los hijos del diablo deben casarse con los hijos del diablo y los hijos de Dios con los hijos de Dios. Esos medio diablo y medio Dios no sirven. Entonces, hay una falsa religión. Y una falsa religión que tiene apóstoles, tiene ministros. Ahora, es fácil identificar la falsa religión cuando está fuera de la iglesia local, ¿me entiende? Las religiones que objetivamente sabemos que son falsas, el hinduismo, el islamismo, el zoroastrismo, etcétera. Pero quiero contarles algo, que la falsa religión no solo está fuera de los límites de la iglesia local. La falsa religión a veces está entre nosotros. Ahora, esta falsa religión también va a tener una participación escatológica, ¿sabía? Acompáñeme al capítulo 17 de Apocalipsis. No vamos a hacer una exposición expositiva del capítulo 17, pero vamos a ver algunas cosas. Capítulo 17 de Apocalipsis. Si estáis conmigo, leo. Abro comillas. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Esa es la Babilonia, la religiosa, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones y de las inmundicias de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombra? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y los 10 cuernos. Existe una Babilonia religiosa y una Babilonia comercial. En el capítulo 17 de Apocalipsis está la Babilonia religiosa, es la falsa religión del tiempo escatológico. En el capítulo 18 se habla de la Babilonia comercial. Ahora, quiero que entiendan lo siguiente. Si bien es cierto, este capítulo pertenece a la manifestación futura de esta falsa religión, lo que quiero dar a entender es que la falsa religión ha existido siempre. Ahora, ¿por qué es un misterio esta falsa religión? Porque es la antítesis de la verdadera iglesia, que también es un misterio. La verdadera iglesia es un misterio, no revelado en el Antiguo Testamento. Nació históricamente en el día de Pentecostés, un misterio en ese sentido. Ya no es misterio en el sentido de misterioso, fue un misterio en el sentido que no había sido revelado en el Antiguo Testamento. Pero la falsa iglesia, la falsa religión, también es un misterio. Babilonia la misteriosa, la madre de las rameras. O sea que hay una gran religión con
pequeñas religiones. Es la religión de la prostitución, la ramera, la religión adúltera, que ha pervertido los caminos del Señor. Y aquí se manifiestan en retrospectiva todos los movimientos falsos que predican un falso Jesús, un falso evangelio, etcétera, una falsa escatología. Hay una falsa religión. Entendamos que el reino de las tinieblas promueve una falsa religión. Hay una religión verdadera y hay una antítesis religiosa que es la falsa religión. Hay una iglesia ecuménica que se manifestará en el tiempo escatológico. Es imposible no pensar en la iglesia católica romana. Pero no solo ella, sino también todas las que están pololeando con ella. Porque es la madre de las rameras. Hay rameras pequeñas. Está la gran prostituta religiosa y está las prostitutas pequeñas. Hay una falsa religión. Y entonces, está el reino espiritual en el cual está la verdadera iglesia, ¿cierto? Y está el reino de las tinieblas donde está la falsa iglesia. ¿La ven? Esfuércese un poquito más y véala. Falsos mesías. Jesucristo es el Mesías que cumple las profecías del Antiguo Testamento en su primera venida y en su segunda venida. Jesucristo es el verdadero Mesías. Pero Satanás, como copia, el reino de las tinieblas es un copión por excelencia, también inventa un falso Mesías, un antimesías. De manera que está Cristo y el anticristo. Y no solamente un anticristo en singular que se manifestará en el futuro, sino que hay pequeños anticristos. Porque el espíritu del anticristo ya está obrando en este tiempo. Primera de Juan, vaya a Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 18 y 19. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 18 y 19. ¿Está ahí conmigo? Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oíste que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. ¿Tú eres un cristiano o eres un anticristiano? Un anticristo, gobernado por el espíritu del anticristo, que desarrolla el misterio de la iniquidad, hasta el día que pongan a un hombre arriba, el anticristo en singular. El verdadero Cristo trae un reino. ¿Qué creen que promete el falso anticristo? Un falso reino. Y oculta y viste su falso reino a través de escatologías posmileniales y amileniales.
La escatología amilenial es del diablo, la postmilenial es del diablo. Son puras cuestiones del diablo. Los académicos que aman su ego y su reputación no te lo van a decir. Pero yo me desprecio a mí mismo. Por eso te digo que el amilenialismo y el postmilenialismo son cuestiones del diablo. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Una de las características del anticristo en el tiempo primitivo era que negaban que Cristo se había hecho carne, el agnosticismo. Negaban que Cristo se había materializado en el sentido de hacerse carne. Porque el gnosticismo pensaba que la materia era algo carnal, algo de bajo. Es como los amileniales que dicen que el milenio literal es muy carnal. Entonces por eso predican un milenio espiritual. El amilenialismo es una religión gnóstica. Así de sencillo. Falsos seguidores. Punto 3. Esto puede ser desarrollado más profundamente, pero por razones de tiempo estamos dando la panorámica. Falsos seguidores. Mire, hay una falsa religión. Hay falsos mesías. Hay falsos seguidores. Mateo capítulo 13, versículo 38 y 39. Mateo capítulo 13, versículo 38 y 39. ¿Está ahí conmigo? Dice así. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. En este mundo hay cizaña y hay buena semilla. La cizaña es la religión falsa, son los falsos seguidores que están en el mundo junto con la iglesia. Al final de los tiempos Dios los va a separar y va a usar a los ángeles para hacer esa separación. Segunda a los Corintios 11, 26. Segunda a los Corintios 11, 26. Segunda a los Corintios capítulo 11, versículo 26. Dice así. Segunda a los Corintios 11, 26. En caminos muchas veces, dice Pablo, en peligros de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Esos son los falsos seguidores. Los falsos hermanos están entre nosotros, caminan en los púlpitos, son predicadores a veces y a veces muy diezmadores. Peligro entre falsos hermanos. Son los seguidores del reino de las tinieblas. Adquieren el lenguaje religioso. Parecen evangélicos. Usan la Biblia Reina Valera 1960 también. Se juntan el primer día de la semana también. E incluso se bautizan y celebran la Santa Cena.
y en clave chilena usan corbata. Peligro entre falsos hermanos. Gálatas capítulo 2, versículo 4 y 5. Gálatas capítulo 2, versículo 4 y 5. Gálatas capítulo 2, versículo 4 y 5. Dice así. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para expiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Falsos hermanos. Y en el contexto de Gálatas, ¿quién eran esos? Los judaizantes, los que querían pervertir el Evangelio, los que les querían poner obra al Evangelio en el sentido como condición para salvación. Por eso que aquellos que promueven la salvación del señorío, que solapadamente ponen condición de obra para salvación, pero que la visten detrás de un término llamado arrepentimiento, entendiendo por ello como sometimiento total y rendición total, simplemente son falsos hermanos. Esa es la verdad. Que quieren añadir a la fe obra para salvación. La fe no puede estar sola, tienen que añadirle la corbata. La fe no puede estar sola, tienen que añadirle el diezmo. Les cae mal la fe sola. Les molesta la sola fide. La sola fide es una verdadera pulga que le rasca los pies por las noches. Tienen que añadirle algo. No pueden estar tranquilos. No pueden comportarse como verdaderos cristianos proclamando la sola fide, sino que tienen que ponerle levadura. Tienen que buscar levadura. De alguna u otra manera tienen que buscar levadura, aunque sea un poquito, para contaminar la fe. Pablo en su tiempo dijo: ojalá se mutilasen estos gallos. En esa parte le puse yo. Mutiladores del cuerpo. Querían circuncidar porque la fe no les bastaba. No, el cabrito chico, el niño tenía que circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para expiar nuestra libertad que tenemos en Cristo. Siempre estas personas quieren atarte, porque la sola fe no les basta. Quieren atarte bajo sistemas humanos, bajo sistemas legalistas, bajo obras, porque no creen en la libertad que es en Cristo Jesús. Y a estos, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para expiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos. ¿Qué dice? Ni por un momento accedimos a someternos. No dice que no se sometieron, dice que ni por un momento. ¿Entienden eso, no? Ni por un momento. Por ejemplo, si alguien tiene una interpretación errónea de la Biblia en cuestiones generales, bueno, habrá tolerancia, seguirá estudiando el hermano, habrá luz. Pero si alguien le añade obra al Evangelio para salvación, a los verdaderos tiene que pararse la pluma al tiro. Pluma para, pluma para.
Tiene que sacar el mapuche que lleva dentro. A los cuales ni por un momento accedimos a someternos. A eso es necesario taparle la boca, dijo en otro lugar. ¿Para qué? Para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Falsos seguidores. Una falsa teología. Segunda a los Corintios 11:4. Una falsa teología 11:4. Segunda a los Corintios 11:4 dice así: porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, ¿bien lo toleráis? Pablo ahí está increpando a la iglesia de Corinto. En buen chileno lo que Pablo está diciendo, permítanme hacer una traducción a la chilena. Pablo le está diciendo a la iglesia en Corinto: claro, cuando estos falsos vienen y predican a otro Jesús, a otro Espíritu Santo, a otro Evangelio, claro, a ellos los toleráis, ¿no es cierto? A ellos les dais el asiento, ¿no es cierto? A ellos los sentáis en el asiento adelante, ¿no es cierto? A ellos los toleráis, ¿no es cierto? A ellos les hacéis reverencia, ¿no es cierto? A ellos los respetáis, ¿no es cierto? Eso es. Porque los de Corinto se volvían locos cuando llegaban los falsos apóstoles. Ah, claro, a ellos sí, po. A ellos sí, po. Porque ellos estudiaron en el seminario, ellos sí, po. Ellos estudiaron hebreo y griego, ellos sí, po. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, otra cristología, que el que hemos predicado, o si recibís otro espíritu, otra neumatología, que el que habéis recibido, u otro evangelio, otra soteriología, que el que habéis aceptado, ¿bien lo toleráis? Claro, a Pablo no lo toleraban, a Pablo lo criticaban, este es tosco en las palabras, este no se mide. Claro, pero los otros, como son medios cuicos, como son medios ciúticos, como caminan con la panza hinchada y el potito para atrás, claro, a ellos los toleráis, ¿no es cierto? A ellos los invitáis a que se hospeden en tu casa, ¿cierto? Le pasáis la mejor pieza para que duerman, ¿cierto? Le hacís asados, ¿cierto? Le hacís comida, ¿cierto? Para ganártelo, ¿cierto? Para autopromoverte, ¿cierto? Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. A ellos sí, po. Ese sería un buen título de sermón a la chilena. A ellos sí, po. Efesios 4:14. Efesios 4:14 dice así: Efesios 4:14. Para que ya no seamos
niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. La falsa teología, los falsos manuales de teología, los falsos discursos teológicos son estratagemas para engañar. Hay una falsa teología no solo dentro del mundo liberal, también hay falsas teologías dentro del mundo que se dice conservador, señores. Doctrinas de demonios, estratagemas cesacionistas. Hay. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 24. Ese lo vamos a leer más completo. Vamos a Apocalipsis 2. Apocalipsis 2, 8. De ahí vamos a empezar a leer. Apocalipsis 2, 8. ¿Está ahí conmigo? El mensaje a Esmirna dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y las blasfemias de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El punto a resaltar aquí es: y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. La sinagoga de Satanás es experta en generar teología falsa. Falsos judíos. Si hiciéramos una aplicación de este versículo contemporánea, ¿quiénes serían los falsos judíos? Obviamente son aquellos judíos étnicos que no creen en Cristo. No es un verdadero judío, ¿cierto? Pero también si aplicáramos contemporáneamente eso, hay unos que se creen judíos entre nosotros, pero no son verdaderos judíos. Hay unos que se creen israelitas espirituales y no son verdaderos israelitas espirituales. ¿Qué teología es esa? La teología del reemplazo. También la teología del pacto. Ellos, los israelitas espirituales. Ellas, las judías locas. Claro, porque estos tipos de la teología del reemplazo, que están llenas de reformados, son falsos judíos. Son falsos israelitas. Ellos practican la teología de la sinagoga de Satanás. Esa es la verdad, hermanos. Ahora, si me acompaña al capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 18. 2:18, ¿está ahí conmigo? Que estamos viendo las falsas teologías. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y tu amor y fe y servicio y tu paciencia
y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo contra ti. Pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras. Nuevamente, la tolerancia. Que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. En ese tiempo, esta era una doctrina que el apóstol Juan estaba denunciando como falsa. La religión de Jezabel. Pero el punto y el principio sacado de aquí para aplicar hoy, la cuestión es una mujer que enseña. O sea, las mujeres enseñando en la iglesia. Esa es la aplicación. Las mujeres que enseñan en las iglesias, en público y a los hombres, son hijas de Jezabel. Así de sencillo. Seguidoras de la doctrina de Jezabel. Si bien es cierto, puede que en algún momento en la tradición pentecostal alguien no lo haga de mala fe, alguna mujer, pero que se sepa que es una doctrina y es una teología de demonio. Es una falsa teología de demonio la que avala que una mujer predique en público en una iglesia local ante los hombres. Es una teología de demonio. Que hayan pastoras es una teología de demonios. Estoy hablando de la teología, de la enseñanza. Dios tenga misericordia de esas personas. Pero la teología que promueve eso es una teología de demonio. Es una teología de Jezabel. Y los pastores que permitan eso es porque bailan la samba con Jezabel. Pero abajo dice, pero a vosotros, en el 24, pero a vosotros y a los que demás que están en Tiatira, ¿a cuántos no tienen esa doctrina? O sea, que dentro de estas iglesias siempre habrá un remanente, un grupito que no va a estar de acuerdo. Los que no tienen esa doctrina, la doctrina que quiera que haya sido la de Isabel, pero no tienen esa doctrina. Y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. La doctrina de Jezabel, lo que quiera que sea,
tiene que ver con las profundidades de Satanás. Yo os digo, no os impondré otra carga. Falsas teologías, estén escritas o sean simplemente dadas en predicación. Falsas teologías. Falsos milagros. Ya queda poco. Falsos milagros. Mateo capítulo 7, versículo 22 al 23. Mateo capítulo 7, versículo 22 al 23. Falsos milagros. Mateo capítulo 7, versículo 22 y 23. Dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. En algún momento Dios me permitirá predicar de manera más expositiva estos textos. Pero el punto que quiero resaltar aquí es que en el reino de las tinieblas también hay milagros, pero son falsos milagros, falsas señales, falsos prodigios. Por eso es que los milagros no deben ser el termómetro para inclinarse si es que algo es verdadero o es falso. Los verdaderos milagros sí son señal del reino de Dios. Pero los falsos milagros están entre nosotros. Mire, estimado, yo vengo de una tradición pentecostal. Amo a muchos hermanos allá. Yo creo en los milagros actualmente. Ojo, digo esto para lo que viene. Yo creo en los milagros. Pero vengo de una iglesia pentecostal que si uno fuera sincero, ahí conversando solo con su cabecera en la noche, a las 10 de la mañana, de todas las profecías que escuché en esa iglesia, de 100 profecías, puede que se haya cumplido una. Muchas profecías que se le decían a algunos hermanos: yo te sanaré, hijo mío, yo te sanaré, racanda la bajaya piyacanta, yo te sanaré. Nunca se sanó el viejo. Falsas profecías, falsas lenguas. Y yo creo en el verdadero don de lengua. Alguien dice: Freddy, ¿por qué eres tan malulo con las lenguas? ¿Sabe por qué soy tan malulo con las lenguas? Es porque creo en el verdadero don de lengua. No en esas chanterías que encuentro en el mundo pentecostal y en el mundo neopentecostal. Y con eso no estoy atacando el fondo de esos movimientos. Estoy atacando a las falsas expresiones a las cuales se le ha dado lugar. Un verdadero pentecostal nunca se aceptaría falsos dones. Así que del 100% de los que se llaman pentecostal, si es que hay un 5% de verdaderos pentecostales, a los demás les queda solo la etiqueta. Una y otra de profecías: que te sano, que te sano, que te sano, que viene un movimiento a Chile. Oh, viene un movimiento a Chile. Se te va a mover el piso. Después llegaba el profeta a su casa y se ponía a orar.
Que venga un terremoto, Señor. Que venga un terremoto, Señor, para que mi profecía sea verdadera. Cuenteros y chanta. ¿Significa esto que no hay profecías verdaderas? Claro que las hay. Claro que las hay. Estamos en un contexto de gente tan chanta que hasta los endemoniados son chanta, por hermano. Me encontré en mi pasado con endemoniados que ni gana daba de reprenderlos, por hermano. Con un palmazo de ponían sobrios de nuevo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declaré, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Aquí los cesacionistas estarán contentos y capaz que más de un me gusta pondrán. No, de ustedes también son pencas. Segunda de Tesalonicenses 2:8-12. Segunda de Tesalonicenses 2:8-12. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8 y 12. Y en este momento me está doliendo la pierna izquierda abajo. Seguramente algún espiritual dirá, el Señor lo está castigando, ¿cierto? Pero yo lo interpreto de otra manera. Yo lo interpreto que el Señor me está castigando porque estoy muy suave. Segunda Tesalonicenses capítulo 2 versículo del 8 al 12 dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios, mentiroso. Hermano, el reino de las tinieblas incluye prodigios, incluye señales, exhibe poder. Andan algunos buscando iglesias donde la cosa se mueva, donde la música estimule las emociones, donde ellos supuestamente sientan lo que llaman unción. Andan detrás de la unción. No, esa iglesia es muy muerta. Esa iglesia da muchos estudios bíblicos. Están muertos. Yo busco una iglesia que sea movida, que tenga unción. Ellos, los ungidos, son tan ungidos, pero el diablo los apalea de lunes a sábado. Pero ellos son los ungidos. Y acontecerá, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad. Esto será en el contexto de la tribulación, obviamente, para los que se pierden. ¡Wow! Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor por la verdad. El amor de la verdad para ser salvo. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Amemos la verdad, hermano. Porque cuando no se ama la verdad, Dios va a enviar un espíritu para que crean la mentira estas personas que se quedarán en el contexto de la tribulación. ¡Wow! Tiempo atrás, años atrás, me encontré con un movimiento que se llama el movimiento de Witness Lee, donde hablan de la iglesia local también y donde tienen muchas doctrinas falsas y donde ellos practican el mantra del oh sí, Señor Jesús. Andan todo el día, oh sí, Señor Jesús, porque ellos tienen que proclamar el nombre. Entonces, oh sí, Señor Jesús. Oh sí, Señor Jesús. Oh sí, Señor Jesús.
llegaba a caer tamal. Creen que hay poder en el mantra, en la repetición. Nadie será salvo por repetir mantras, rezos artificiales. Hermanos, falso milenio. Mateo, aquí estamos con el último aspecto. Mateo capítulo 4, versículos 8 y 10. Mateo capítulo 4, versículos 8 y 10. Mateo capítulo 4, versículos 8 y 10 dice así. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Satanás le ofreció el reino a Jesús. Le ofreció las naciones. Le ofreció todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y Jesús en ningún momento dijo, oye, Satanás, tú no eres dueño de esos reinos. No, porque en realidad cuando Adán cayó, Satanás usurpó la autoridad que Adán tenía en este mundo. Por eso primera de Juan 5:18 dice que el mundo entero está bajo el maligno. Satanás tiene autoridad sobre los gobiernos de este mundo. Y Satanás quiere un Mesías con reino, ¿sabía? Pero un Mesías con reino sin cruz. Pero el verdadero Mesías trae reino, pero no evita la cruz. Satanás le ofreció a Jesucristo en Mateo capítulo 4 ser el anticristo. Porque hipotéticamente hablando, si Jesús hubiera aceptado, se hubiera convertido en el anticristo, el falso Mesías, con un falso reino. Todos aquellos que predican un falso reino hoy están en esta línea del falso reino de Satanás, predicando reinos espirituales como los amileniales, predicando un reino ya presente como los postmileniales. Con el pastor Rodrigo hemos hecho unos programas y con la ayuda de Dios lo vamos a seguir haciendo. Y uno de los comentarios que pusieron ahí en un video que subí decía básicamente que nosotros éramos unos chantas. Léalo, si está todo pasando en la red. Somos unos chantas. Y otro le responde abajo, que no tengo idea quién será, le responde, él por el ilustrado, no sabéis ni dónde estáis parados, le puso. Está todo pasando en la red. Seguiremos haciendo los programas. Seguiremos denunciando falsas doctrinas. Seguiremos poniendo en evidencia el reino de las tinieblas con la palabra de Dios. Y por la gracia de Dios tenemos un punto a favor. Y eso el diablo lo sabe. ¿Cuál es el punto a favor? Que no buscamos ser académicos. Buscamos ser estudiosos de la Biblia, entender la verdadera doctrina, proclamarla y predicarla, pero no asumir posiciones de académicos verdaderamente chantas, cobardes, perros mudos, que prefieren puestos pero no predican la verdad, que predican la verdad cuando les conviene, pero cuando no les conviene esconden la verdad,
que predican evangelios aguados. Y un evangelio aguado también es, señores, añadir obras a la fe para salvación. Eso también es un evangelio aguado. Porque estamos en medio de dos falsos evangelios. Por un lado están los libertinos, los que practican el libertinaje, la mundanalidad y dicen tener la verdad. Por otro lado están los supuestamente celosos que ponen condiciones para la salvación aparte de la fe y se autopromueven como los conservadores y aquellos que predican un evangelio celoso, evangelio barato, evangelio caro, evangelio barato, evangelio caro, evangelio barato, evangelio caro. Mas nosotros predicamos evangelio gratis. Evangelio gratis. La gracia no es ni cara ni barata, es gratis. Es la fe sola. El Señor nos ayude. Entonces, lo que hemos visto hoy son algunos aspectos del reino de las tinieblas en cuanto a la agenda antirreino. Una falsa religión, falso Mesías, falsos seguidores, falsa teología, falsos milagros y el falso milenio. Eso está pasando. Eso se está en el reino de las tinieblas. Sin embargo, nosotros predicamos la verdadera religión, al verdadero Mesías. Somos los verdaderos seguidores por la gracia de Dios. Predicamos una verdadera teología. Buscamos los verdaderos milagros. Y predicamos el verdadero milenio que se manifestará en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En esta tierra, sobre esta tierra, de forma literal. Esa es la verdad. Tengamos cuidado con los que se llaman evangélicos. Tengamos cuidado con los que no se llaman evangélicos. Tengamos cuidado con los que parecen predicar la verdad. Tengamos cuidado con los que enseñan. Ten cuidado de ti mismo, porque el mayor enemigo eres tú mismo. Así que el Señor nos ayude y nos bendiga por su gracia. Oramos al Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. He predicado y expuesto tu palabra. Te doy gracias desde ya porque sé, Señor, que la docencia de su Espíritu trabaja en medio de tu pueblo para edificación. Permíteme, Señor, vivir de acuerdo a esta verdad que ha sido predicada para la gloria de tu nombre. Muchas gracias por todo. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén y amén. Mi hermano Erwin